Hoy también vamos a hablar del programa de Adobe Photoshop. Y hoy hablaremos de la separación de frecuencias. Vamos con la intro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y muy bienvenidos a todos los amantes de la fotografía y de la edición con el programa de Adobe Photoshop. Bueno, pues después del último vídeo, que era pues una segunda parte de la sobre las capas dentro del ámbito del curso que me estoy planteando hacer sobre Photoshop, bueno, que me estoy planteando, no, que estoy tratando de hacer sobre Photoshop, pues hoy toca una especie de verso suelto. Bueno, este verso suelto es, ya iréis viendo que todos estos versos sueltos tienen un fundamento y ese fundamento se irá viendo cuando vayamos encajando todos estos versos sueltos. Hoy voy a hablar de la separación de frecuencias para enfocar, para desenfocar o para modificar la imagen. Así que ya sin más, comenzamos con la separación de frecuencias. Bueno, y en primer lugar lo que vamos a hacer es definir exactamente qué es separar frecuencias, en qué se esconde detrás de esa palabreja tan extraña. Bueno, pues separar frecuencias no es ni más ni menos que dividir la imagen en dos, una que contenga el color y otra que contenga la textura, de forma tal que la suma de ambas imágenes nos dé la imagen original mediante un determinado mecanismo de fusión de ambas. La cuestión es cómo se hace eso y para qué nos puede servir. Pues eso es lo que vamos a tratar de ver en este vídeo. Bueno, tengo una imagen de Marina, de la sesión en que os mostré alguna también en el vídeo anterior. Y vamos a trabajar sobre ella. Bueno, esta fotografía, hago doble clic sobre el revelado RAW. Bueno, pues es una foto que tiene un cierto revelado, como veréis, poco más o menos que eso, no muchísimo más, prácticamente ni he alterado tu curva de tonos, ni he quitado ruido, ni, en fin, muy poquito trabajo sobre la captura, pero bueno, os lo muestro para que veáis cómo se ha hecho. Entonces, siempre con nuestro flujo de trabajo por delante, lo primero que hago es tomar esa capa y crear un nuevo objeto inteligente mediante copia, para inmediatamente rasterizar esa capa. Bien, una vez que tengo esa capa rasterizada, lo que voy a hacer es duplicarla, y la voy a duplicar dos veces, pero de una forma un poco especial. No porque sea necesario para hacer la separación de frecuencias en sí, sino porque sí es necesario para automatizar mediante acción la separación de frecuencias. Bueno, pues sobre la capa que ya había rasterizado, duplico la capa y la voy a dar como nombre directamente color. Esa misma capa la vuelvo a tomar y la vuelvo a duplicar, y ahora la voy a llamar detalle. Le doy OK y tengo por tanto dos capas, copia de la capa original, incluso del RAW, a la que una he llamado color y otra detalle. Bueno, apago la capa detalle, me sitúo en la capa de color y le voy a aplicar un filtro de desenfoque gaussiano. Bien, el filtro de desenfoque gaussiano, hay que establecer el número de píxeles. La determinación de cuál es el número de píxeles exacto el más preciso, el que nos va a conducir a mejores resultados en una separación de frecuencias, es un proceso no de aprendices, no de un curso de Photoshop inicial o incluso nivel medio, bajo. Estamos hablando de palabras mayores y no voy a entrar en ese detalle en este momento. Solamente voy a dar una recomendación, y es que si vuestra cámara tiene 20 megapíxeles, pongáis entre 15 y 20 megapíxeles. Yo voy a elegir en este caso, entre medias de los dos, unos 18 megapíxeles. Dejo en 18 megapíxeles y le doy OK. Y os hago una salvedad.
Normalmente en mi flujo de trabajo yo lo que hago es convertir esta capa antes de aplicarle el filtro de desenfoque gaussiano en un objeto inteligente. De esa manera, al aplicar el filtro lo podré modificar después. Para el caso no es necesario, no nos va a aportar grandísimas cosas, y bueno, pues lo dejo ahí caer porque el flujo de trabajo correcto sería hacerlo de esa manera. Bien, una vez que ya tengo esto hecho, activo ahora ya sí la capa detalle, y sobre la capa detalle voy a utilizar el comando aplicar imagen de la siguiente manera. Sería imagen, aplicar imagen, y en aplicar imagen hay que utilizar estos parámetros o los parámetros equivalentes a estos. Es decir, que la capa con la que voy a el documento que voy a utilizar para la fusión, lógicamente es el documento actual. La capa que voy a fusionar es la denominada color, o sea, voy a fusionar con la capa color, con la capa anterior, en todos los canales. En este caso sí voy a invertir y voy a utilizar el método de añadir escala 2, desplazamiento 128. Estos de aquí me son indiferentes en este momento. Esto cuando la imagen, como es en este caso, es de 8 bits, y me voy a centrar en ese 8 bits. Simplemente si la imagen fuera de 16 bits, estos parámetros tendrían que cambiar, estos dos de aquí tendrían que cambiar, pero nada más. También deciros que no solamente se puede hacer de esta manera, también se puede hacer de la siguiente: no invertir la imagen y poner desplazamiento 128 y utilizar el modo de fusión restar. El efecto es exactamente el mismo y nos conduce a los mismos resultados. Utilizamos esa misma, le doy OK, y bueno, pues tengo una imagen que, como veis, contiene la textura, pero a la vez también contiene el color. Sería muy recomendable, y de hecho es como la técnica se debe hacer con exactitud, estoy tratando de simplificarla, es eliminar previamente el color de esta capa para que al hacer la aplicación de imagen, esta capa no tenga ningún tipo de color, y por tanto a la hora de aplicar esa separación de frecuencias, a la hora de poder modificar la textura, la capa de textura no contenga nada de información de color. En este caso hay un cierto contenido de información de color. Bueno, pues ahora, para que todo esto funcione, hay que fusionarlo en modo luz lineal, y el resultado, si yo agrupo estas dos capas, las voy a colocar las dos en un grupo, en una carpeta aparte para poderlas activar y desactivar, el resultado, como os dais cuenta, es exactamente el mismo. No hay variación de la imagen por este sistema que yo he utilizado. Bueno, pues entonces le voy a dejar activado, y ahora vamos a ver qué es lo que podemos hacer con esta separación que ya hemos hecho. Bueno, pues podemos hacer básicamente dos cosas. Podemos enfocar la imagen o podemos retocar la imagen. Retocar la imagen para mejorarla, o bien en textura, o bien en color, o bien en ambas cosas. Y eso es lo siguiente que vamos a ver. Bueno, pues vayamos en primer lugar a retocar la imagen enfocándola. Ajusto el tamaño de impresión, y simplemente lo que hay que hacer es lo siguiente: colocándonos sobre la capa que contiene el detalle, es decir, sobre donde hemos utilizado el comando aplicar imagen, colocar encima una capa de brillo contraste. Colocamos una capa de brillo contraste y la ponemos en forma de máscara de recorte, de forma tal que actúe solamente, no sobre el resultado de la suma de todo lo que hay debajo, sino solamente sobre esta capa, y modifiquemos el valor de contraste de esta manera. Si os dais cuenta, lo modifico hasta un 55%, voy a activarla y desactivarla, y fijaros el efecto de enfoque, lo voy a maximizar para que veáis. Fijaros el efecto de enfoque que estamos obteniendo. Maravilloso, ¿verdad? Bueno, pero no aplicable a toda la imagen, no queremos sacarla a todos los poros a Marina, que si no se enfadará seguro. Lo que hacemos entonces es enmascararlo, y con el pincel, utilizando un tamaño adecuado, yo ya sabéis que soy muy de formas extrañas en el pincel, un tamaño adecuado, este nos puede venir bien, utilizando una opacidad fuerte y un flujo bajo, normalmente en mi forma de trabajar, que iré ajustando, y una dureza de 0, pues simplemente voy a pintar en blanco en modo normal sobre la máscara, y bueno, pues al pintar en blanco sobre la máscara, el efecto que tengo es el de sacar ese enfoque, ¿veis? Ahora,
cuando lo activo y lo desactivo. Fijaros cómo he ganado enfoque y aplicar este enfoque en los puntos donde me interese nada más. Este sería el efecto. ¿Veis? Bueno, pues así con detalle recorreríamos toda la imagen y tendríamos ese efecto. Bueno, quiero enseñar un detalle, porque antes os decía que fijaros en la imagen. Voy a quitar la capa de brillo de brillo. No, la voy a dejar, control Z, lo recupero y la voy a dejar. Fijaros el recorte que aquí he hecho, pero imaginaros que ahora yo, situado sobre la capa de detalle, voy a aplicarle encima un filtro de blanco y negro, pero en modo también de máscara de recorte, tal y como está configurado en este momento. Bueno, pues fijaros lo que ocurre. Por eso yo huyo algunas veces de ese fenómeno. Fijaros cómo ocurre lo que ocurre si yo hubiera convertido antes la imagen en blanco y negro. En realidad hubiera tenido un enfoque un poquito menor. No me vale quizás para otras cosas, porque me contamina con color la textura. Si quisiera clonar la textura, como veremos más adelante, sí que debo de hacerlo en blanco, haciéndolo en blanco y negro. Pero si lo hago para enfocar, yo normalmente, porque hace tiempo que observé ese efecto, y eso es un tip de mi cosecha total, lo que estoy diciendo hasta ahora de la separación de frecuencia, yo creo que es algo que todo el mundo con un cierto nivel de Photoshop lo conoce, pero fijaros la diferencia, fijaros cómo contamina los colores en caso de que aplique ese efecto de conversión en blanco y negro de la capa. Da igual que lo haga ahora o da igual que lo hiciera antes de aplicar utilizar el comando aplicar imagen, ¿vale? Bueno, pues entonces, pequeño tip que también hacemos. Bueno, ni que decir tiene que por supuesto, controlando los parámetros de brillo y contraste, bueno, si aumentamos y tocar, perdón, voy a quitarlo, tengo la máscara, voy a quitar la máscara para, si queréis quitar una máscara de este tipo, lo que hacemos es tirarla, tiro la máscara, le digo que la elimine y bueno, pues ahora situado en la misma capa, creo una nueva y vuelvo a tener la misma capa tal cual. La imagen la vuelvo a tener como la tenía al principio, y lo que os decía es que si juego con el brillo, bueno, pues lo único que obtengo son, el enfoque se sigue manteniendo, pero bueno, lo único que puedo hacer es, pues eso, lo típico del brillo, solamente que al producirse aplicándose solamente en esta especie de filtro de paso alto, que es en realidad lo que he construido, es una especie de filtro de paso alto a medida, hecho con el comando aplicar, pues no puede quizás, se puede quizás utilizar para aclarar para aclarar zonas concretas mediante distintos procedimientos de separación de frecuencia apilados uno encima de otro para conseguir distintos efectos. Ese efecto de aclarar el pelo en la textura sin variar para nada el color, aunque bien es cierto que evidentemente al variar la iluminación el aspecto general de la foto cambia y nos da la sensación de que tiene más saturación. Bueno, pues yo normalmente lo dejo en 0, pero normalmente cuando solo pretendo enfocar, pero evidentemente el obtener más o menos enfoque depende de cuánto varíe el parámetro de contraste. Esta es la forma habitual de hacer lo que se denomina enfoque por separación de frecuencias, que se puede hacer por zonas y que se puede hacer de distintas intensidades. Hasta aquí la primera de las cosas que se puede hacer mediante la separación de frecuencias. Vamos con la segunda. Voy a desactivar esta capa. Volvemos por tanto a la posición inicial en que teníamos una separación de frecuencias ya hecha. Y ahora vamos a utilizarla para mejorar la fotografía. Entonces vamos a ver qué cosas yo veo mal en esta fotografía, aparte de que habría que limpiarla de estos pelitos y tal. Bueno, pues este reflejo que tiene en la zona de la nariz me molesta. Si yo ese reflejo intentara, voy a desactivar la capa, si yo ese reflejo creara una capa encima, he desactivado, voy a agrupar, he desactivado como si el filtro, la separación de frecuencias no estuviera hecha, y he creado simplemente una capa para clonar o para pintar sobre la capa inicial, sin crear ningún proceso destructivo. Si yo cogiera el tampón de clonar, por ejemplo, para clonar el color adyacente, digamos que este color, voy a colocar esto así y así, y si yo un poquito más ancho quizás, si yo lo utilizara para clonar desde aquí hasta aquí, al clonar
aunque lo hiciera con mucho detalle, estoy arrastrando la textura también. O sea, de quitarlo a no quitarlo, fijaros cómo la textura también ha variado. Estoy cambiándolo todo. Bueno, como en realidad lo que quiero hacer no es cambiarlo todo, la forma de utilizar para esto la separación de frecuencias es la siguiente. Voy a eliminar esa capa que hemos hecho, voy a activar la separación de frecuencias y voy a desplegarla de nuevo para intercalar sobre la capa color esa capa que antes intercalaba sobre esta de aquí. Antes la intercalaba aquí con la intención de pintar en ella, pero utilizando como referencia la de abajo. Bueno, pues ahora lo voy a hacer lo mismo, pero voy a tomar la muestra de color de la capa que contiene solamente la información de color. Y el resultado, cuando yo haga esa clonación, el resultado es que cuando yo pinto, solamente estoy modificando el color. Fijaros, perdón, control Z, lo estoy haciendo muy mal. Tengo que clonar aquí, control Z, disculpar, a ver, vamos a ver si en historia, tampón de clonar eliminado 2, ahí estaba en en aquí estaría en un momento, cojo, tomo la muestra aquí y pinto de esta manera. Fijaros, estoy pintando bastante fuerte para que se note que no estoy alterando para nada la textura. Fijaros que lo que hay debajo es exactamente igual que lo que había. Si lo utiliza, está puesto a la fusión, no lo dije antes, en modo oscurecer. Bueno, si la pusiera la fusión en modo normal, pues bueno, pues los cambios ya están acumulados porque lo he hecho sobre el pincel, no sobre la capa. Aclaro un poco este concepto para que lo tengáis claro. Al utilizar el modo de oscurecer, lo que hace la clonación es tomar los colores más oscuros y clonar solamente esos colores más oscuros. Lo podría hacer exactamente igual con el modo de fusión de capas, pero digamos que en este caso, en el caso del modo de fusión de capas, lo puedo alterar en cada momento y no me aporta pequeñas diferencias. Yo normalmente cuando lo quiero hacer de esta manera utilizo el pincel, el tampón de clonar en este caso en modo oscurecer. Bueno, voy a volver un poquito hacia atrás en la historia. Fijaros cómo lo quito. También podría hacerlo de la misma manera con el pincel. Con el pincel utilizo una muestra de color y de la misma manera pinto, utilizando la muestra de color del color adyacente. Me vais a decir, eso está feo, eso está mal. Claro, he utilizado unos parámetros muy elevados para hacer normalmente esto viene mejor hacerlo con el tampón de clonar. El flujo tiene que ser menor, la opacidad menor, el flujo menor, desde luego la dureza. Cuando trabajamos a este nivel con un pincel tan grande, la dureza conviene ponerla un poquito más alta, y cuando trabajamos con un pincel mucho más pequeño para hacer beauty, para hacer un retoque pues exquisito y al detalle, con 10-12 píxeles de tamaño de pincel o de tampón de clonar, se suele poner la opacidad al 100%. Bueno, pues entonces he vuelto otra vez a me coloco en capa, tomo la muestra de color aquí, estoy en modo oscurecer y bueno, pues el efecto real que obtengo es este. Esto, ni que decir tiene, que hay que tener paciencia. Ya vuelvo a hacer mal, disculparme de nuevo. Me he vuelto a colocar en esta capa y esto no da lugar nada más que a problemas. Hay que tener un cierto cuidado. No veía el efecto concretamente y era claro porque estaba clonando donde no era. Me debo de colocar en esta capa. Vienen bien estos errores para que veáis lo que puede pasar. Tomo la muestra de color. Fijaros que aquí tengo como muestra activado actual inferior. Tomo la muestra de color y bueno, pues voy pintando, me separo un poquito más y voy pintando, y esto es simplemente paciencia, porque en la paciencia está la sutileza. Fijaros cómo en el tramito donde he intervenido, si sigo haciendo control más y me traigo esta parte de acá para clonarla aquí, pues iré igualando por zonas esto perfectamente. Puedo ajustar la opacidad de la capa si veo que me he pasado, y bueno, pues el efecto, una vez que estuviera terminado, fijaros que estoy quitando ese reflejo que tiene en la zona de la nariz. Por tanto,
Este método sería una forma, una de las cuatro posibilidades que tiene la separación de frecuencias. Este nos llevaría a la segunda de las posibilidades, que sería para mejorar el color de una fotografía sin afectar en absoluto a la textura. Bueno, la tercera de las posibilidades, hemos visto dos: cómo mejorábamos la fotografía del color y cómo enfocábamos. La tercera va a ser explicar cómo podemos beneficiarnos de una mejora en la foto, simplemente modificando la textura. ¿Cómo se modifica la textura? ¿Cómo podemos clonar la textura, transportar la textura de un sitio a otro? Mira, me voy a centrar en alguna pequeña imperfección de la piel. Ya sé que quitar esa imperfección que tengo ahí sería fácil utilizando el pincelito y haciendo simplemente así. Si os dais cuenta, lo acabo de deshacer, editar, deshacer el cambio que había hecho de desecho, vuelvo a hacer zoom. Si os fijáis, me voy a historia, se nota, o sea, ahí hay un cambio que claramente se nota. Entonces no es eso lo que pretendemos. Y cuando hilamos muy fino, quizás en otras situaciones también, quizás en paisajes se pueda tener más aplicación. Cuando hilamos muy fino es mejor hacerlo de esta otra manera. Vuelvo a activar de nuevo el grupo que contiene la separación de frecuencias, me coloco en la capa detalle. Ahora le digo, voy a utilizar el tampón de clonar también, porque voy a clonar dentro de la propia capa, y le digo que muestre solamente la capa actual. Al mostrar solamente la capa actual, fijaros lo que está haciendo, y es que cuando yo cojo una muestra de esto, me lleva solamente, como veis, la textura, y parece que me lo va a llevar en gris, pero luego cuando se fusione mediante luz lineal no será ningún problema. Bueno, pues ahora sí que nos conviene trabajar con un tamaño más pequeño, más ajustado al entorno, con una dureza del 100%, porque si pusiéramos menos dureza tendríamos cambio de textura en los bordes. No nos interesa tener cambio de textura en los bordes. Cuando hacemos esto hay que hacerlo de forma contundente, 100% y 76% de flujo. Estos son medidas que se pueden modificar según nos vaya yendo el asunto. Entonces, bueno, pues mirad, tomo la textura de alrededor y me coloco encima. Fijaros que ahora no hay distinción ninguna. Incluso puedo colocar otra aquí. No hay distinción ninguna. Ahí no se ve absolutamente ningún cambio. He eliminado el problema, pero no tengo ningún cambio en la textura, ya que es lo único que he movido. Fijaros, me voy un poquito más acá, tengo otro porito ahí, cojo una muestra de aquí, hago clic, la coloco encima y la voy cambiando, voy clonando la textura, solamente sin alterar el color. Fijaros, el pelo lo podría eliminar por el otro sistema, porque si el pelo clono solamente la textura, bueno, pues también se lleva en este caso el color, dado que ese pelo seguramente que tenga en la capa de detalle tenga bastante contenido de información de color. Recordar que no he limpiado la información de color, y en muchas ocasiones es aconsejable para este tipo de tratamiento hacerlo. Fijaros que es mucho más limpio esto que cualquier otra cosa. Se deben de cambiar continuamente la muestra para que no se noten marcas de repetición, que la textura es más difícil de apreciar, pero que puede apreciarse. Mirad, aquí tiene este granito que tiene ahí, este pequeño. Fijaros cómo se ve eso visto en macro, visto más en detalle. Pues yo clonaría mi textura de aquí, haría esto, y ese detalle ha pasado total y absolutamente desapercibido. Este de aquí, 3/4 de lo mismo. Ahora no me desaproximo y clono la textura de esta manera. Y bueno, pues para esto serviría también la separación de frecuencia, con lo cual llevamos ya 3 de las 4 posibilidades que nos ofrece la separación de frecuencias. Vamos ahora ya con la cuarta de las posibilidades básicas que nos ofrece la separación de frecuencia. Y ahora
va a consistir en utilizarla para generar un efecto de desenfoque, un efecto muy sutil, un efecto de ensueño parecido al efecto Orton, pero de otra manera, con otros matices. Aplicable a retrato, por supuesto, aplicable a paisaje, quizás mucho más. Muchas de esos desenfoques de fondo que se ven en paisajes, que quedan tan chulos, sobre todo estoy pensando en imágenes de estas de árboles, de hayedos, a contraluz, que generan una situación bueno, pues de una iluminación de ensoñación, pues se pueden generar, entre otras, existen distintas formas de hacerlo todo, claro está, en Photoshop. Quizás sea uno de los mayores problemas, es que las cosas no solo tienen un camino, sino tienen muchos. Pues uno de ellos es este. Para eso voy a utilizar otra fotografía, voy a utilizar esta fotografía. Aquí tengo a dos aguerridos fotógrafos puestos contra el sol, como mandan los cánones, y tratando de buscar el encuadre perfecto. Esto corresponde a una sesión en el puente de los 10-11 ojos de Escalona, que hice con dos compañeros de la asociación de Fuensafoto. Bueno, pues vamos a ver cómo se hace eso, y de paso vamos a repasar cómo generar la separación de frecuencias. Voy haciéndolo a la vez que lo voy narrando. Bueno, primero tengo la capa, el objeto inteligente que procede de este revelado. Es un revelado básico también, tampoco lo he afinado demasiado, porque no era de lo que se trataba, ni es que la foto merezca muchísimo más la pena que ver pues estas dos figuras imponentes humanas que tenemos ahí delante, imponentes por el tamaño. En fin, bueno, fuera de bromas, cuando se vean me van a pegar. Como siempre, nuestro flujo de trabajo nos lleva a nuevo objeto inteligente mediante copia. Después de nuevo objeto inteligente mediante copia, rasterizo la capa. Esa misma capa la duplico. Cuando la duplico, la voy a llamar a la primera color. Vuelvo a duplicarla y la llamo textura. Tengo ya las tres capas. Cojo la capa de color, no convierto para nada en objeto inteligente, y le digo filtro, desenfoque gaussiano. Genero un desenfoque gaussiano, le voy a dar un pelín más, 18, 19, 20 megapíxeles en este caso, lo dejo ahí, y ahora me voy con la capa de textura y me voy a imagen, aplicar imagen. Y dentro de aplicar imagen coloco ahora estos parámetros. Fusiono contra la capa color, el documento de origen, si es el propio documento, contra la capa color, coloco en invertir, coloco restar, escala 2, 128. Y si os fijáis, el modo de fusión lo he mantenido en normal, por tanto ya no estoy tanto separando las frecuencias, sino estoy utilizando el comando a aplicar sobre una capa que tiene desenfoque gaussiano. Le doy OK, y fijaros que tengo una foto con un efecto de desenfoque no conseguible de ninguna otra manera. Es muy especial, es muy particular y susceptible de muchas transformaciones. Lógicamente en esta foto no es esto lo que me interesa, y como no es eso lo que me interesa es colocar una capa de ajuste. Y ahora voy a utilizar un degradado. En este degradado, lo edito aquí, tomo un color situado pues eso, alrededor del 36% de brillo. Está en H0 y con muy poquita saturación, incluso saturación podía tener perfectamente 0. Le doy OK y ese es el degradado que tengo, es decir, que no me va a eliminar el efecto completamente en todo. Y ahora hago algo así, establezco un degradado de esta manera. Desactivo la capa de abajo y fijaros el efecto tan bonito que crea ese sutil desenfoque, que a la vez no genera prácticamente ningún halo donde hay una gran cantidad de luz. En este caso la capa color no me sirve, bueno, la voy a dejar ahí, no molesta estando desactivada.
Si queremos mediante el pincel en el primer plano podemos pintar sobre la máscara. Voy a utilizar la más grande, la dureza a 0, flujo 80, flujo 83. Le voy a dar un poquito más, 40 y tantos, y este pincel de tamaño más grande, 1800 píxeles está bien. Y bueno, pues sobre todo este primer plano, perdón, tengo que pintar en negro. Voy a deshacer, tengo que pintar en negro. Después del degradado, aquí tengo que girar esto y pintar en negro, y matizo esto para llevarlo. Si me coloco ahora aquí, veis que la máscara ahí está tomando máximos valores. Incluso a este aguerrido fotógrafo y a este aguerrido fotógrafo le puedo dar un poquito más. Incluso esta parte de acá puedo generarla un poquito así, que ahí ya comenzaba a haber desenfoque. Este lateral que está en plano también le genero enfoque. Esos están ya más allá, fuera de plano. Dejo el desenfoque y puedo hacer bastante más con esta foto. Y ahora recurro a uno de los tips tan sencillos que había puesto con anterioridad, y es generar encima de esto una capa de curvas, y esa capa de curvas fusionarla en modo de en este caso vamos a fusionarla en modo de trama, con lo cual aclara la imagen, y aclara la imagen bastante. Enmascaro el efecto, control I, enmascaro el efecto, y ahora con muchísima sutileza, ahora sí que vamos a bajar tanto la opacidad como el relleno, perdón, como el flujo, con la dureza a 0 y un tamaño de pincel más acorde, y este más o menos en este sentido, un poquito más grande. Voy a colocarlo a mano, 900 píxeles, yo creo que irá bien, perfecto, 900 píxeles, y fijaros lo que puedo hacer. Puedo pintar en blanco, ahora voy a pintar en blanco ahí, con esa sutileza, y fijaros cómo estoy aclarando, cómo estoy pintando, cómo estoy generando, potenciando esas trazas de luz por esta zona, incluso de por aquí, y por esta zona incluso de por aquí, sobre nuestro aguerrido fotógrafo, todo este lateral, toda esta parte de acá también está sometida a esa fuerte luz. Incluso esta brizna de acá. Fijaros el cambio que ha sufrido la imagen. Si yo estas dos capas las coloco en un grupo y las quito y las pongo, fijaros cómo la imagen de pronto ha cobrado vida. Ha cobrado vida con una iluminación espectacular. Pues esto es todo por hoy. Hasta aquí llega la primera parte del verso suelto sobre separación de frecuencias, y bueno, pues nos vemos en el próximo video tutorial. Muchísimas gracias, y darle al like si os gusta.